¿Existe la vida después de la muerte? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando dejan este Experiencias mundo? extensas. ¿Qué ocurre en las profundidades del universo? ¿Estamos solos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Para qué existe el sufrimiento? ¿Para qué existe el placer? Existen innumerables preguntas que nos hemos hecho los seres humanos a lo largo de la existencia. Y hoy vamos a intentar responder una de ellas, la vida después de la muerte. Y para eso contamos con la presencia de José Manuel Ramos. Él es músico, es artista, es cantante de ópera y ha tenido una experiencia que ha transformado su vida. Y hoy va a iluminar un poco ese misterio, esa oscuridad la va a iluminar con su conocimiento, con su experiencia y nos va a comentar cómo es la vida después de la muerte. Gracias por acompañarnos en Más allá de la vida, José Manuel, bienvenido. Bienvenido, gracias también a usted. José Manuel, quisiera que iniciáramos con una pregunta que suelo hacerle a todas las personas que nos acompañan en este programa, y es, ¿quién era José Manuel antes de haber vivido esta experiencia? Bueno, pues básicamente, bueno, yo soy de la Ciudad de México. En ese entonces yo tenía 25 años, había yo terminado la carrera académicamente. Yo soy eh, actor de Bellas Artes y también estudié bel canto, la ópera, en la Facultad de Música. Eso fue, eso fue antes, por decir, ¿no? Ese hace tantos años, eso fue un 6 de agosto de 2001, cuando, como bien lo dice usted, hay un antes y un después, ¿no? Entonces, eh, pues, viviendo una vida, pues, regularmente por considerar como normal, una persona que, pues, que hace ejercicio, que estudia, que lee, que estudia y todo, y demás, ¿no? Mm, entonces, pues no hay mucho en realidad, mucho que decir más que eso, o sea, más bueno que lo que yo estudié y lo que yo vivía anteriormente de este evento. Entonces, en tu vida, José Manuel, viviendo la cotidianidad como un joven, como muchos de 25 años, estás estudiando o has terminado ya los estudios y ocurre algo que va a transformar tu vida, algo que va a partir tu vida en dos. ¿Podrías comentarnos con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió ese día? Bueno, pues ese día yo me encontraba con mis dos hermanos, con mi hermano Germán, con mi hermano Rolando y con un primo mío nos estaba de visita con nosotros y como tal, pues, entonces, pues nosotros, pues, por la reunión, entonces nosotros pues, estábamos en algún lugar como por decir, como en México, como un lugar de convivencia, ¿no? Como un restaurante, un bar, no lo sé, cómo se llama en otros países. Y entonces estábamos nosotros consumiendo, pues, pues, los alimentos y algunas bebidas. Y pues no había muchas gentes en el lugar. eh, con Cerca de nosotros estaba una mesa muy cercana a nosotros. Nosotros estábamos platicando de cosas, pues cosas así, pues en realidad sin tanta,
y sin importancia, ¿no? Simplemente pues conviviendo, escuchando música y demás, ¿no? Y entonces estas personas que estaban cerca de nosotros, que eran en realidad, para todo esto lo que le voy a estar comentando es que porque es lo que nos dice la averiguación previa, lo que dijeron la delegación y todos los que me han comentado mi familia, mis hermanos, mis papás, y entonces porque yo recuerdo, soy yo memoria de ello como, pues yo calculo como unos 20 días o pues sí, como 3 semanas antes del evento, es que a mí se me borró por completo la conciencia, ¿no? Porque por lo que ahora vamos a platicar de ello. Entonces, una de esas personas, pero me imagino que estas personas pues estaban, yo me imagino que estaban alcoholizados pues yo me imagino que alcoholizados o drogados, no lo sé, porque al parecer estas personas pues, estaban demasiado alterados o inconscientes, no lo sé. El asunto, el detalle es que estas personas se acercan a nosotros y de alguna forma nos provocan a nosotros, ¿no? Nos dicen, como diciendo, para esto al parecer estamos hablando de algo bastante, algo muy absurdo, ¿no? Pero sí estábamos hablando de fútbol. O sea, hágame caso, ¿no? Por favor, digo, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de fútbol. Dice mi hermano que esta persona le acerca a mi hermano y le dice, oye, ¿y qué tal, qué tanta confianza le tienes a tu equipo, no? Y que porque parece al equipo que nosotros nos favorece a nosotros, porque nosotros nosotros, pues nos gusta, ¿no? No nos gusta cómo juega ahí. Le preguntan a mi hermano, oye, ¿qué te parece? Parece entonces, me parece que este equipo iba muy bien en el torneo y todo, ¿no? Entonces esa persona le dice, ¿te parece que tu equipo crees que vayan a ser campeones? Y mi hermano le dijo, no, pues disculpa, no estamos hablando contigo, no queremos ningún problema, vuelve a tu mesa. Pero esta persona volvió insistiendo, ¿no? Oye, te ha puesto X cantidad de dinero de que tu equipo no va a ser campeón este año, ¿no? Imagínese qué cosa tan tonta. Y entonces, pues, mm, hay algo que con nosotros como ser humano, que pues nosotros reaccionamos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, pues mi hermano, al día fue de tanta insistencia de que estas personas estaban como que molestando, entonces pues mi hermano saca la billetera y le aceptan y le muestra mucho dinero. Le dice, no creo que tengas tanto dinero como para apostarme, ¿no? Lo que tú. Y entonces entre ellos, la otra persona le dice, oye, pues ¿cuánto traes dinero? ¿Y tú cuánto tienes? Y así, X cantidad de dinero. Y le dijo, no, pues no, pues, no. Y entonces me imagino que estas personas se sintieron como humillados pues sí, humillados, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, ya le dijo, mi hermano le dijo, pues ya, mejor, dijo, por eso te decía que no quería hablar contigo. Entonces, se salen del restaurante o del lugar y pues nosotros seguimos consumiendo y pues pasó, pues no sé cuánto tiempo, en realidad, 1 hora, 2 horas, no lo sé. Y entonces, pero el motivo de que ellos se fueron es porque estas personas al parecer eran parte de una pandilla, una banda, no lo sé cómo le llaman en ese país. Y entonces ya cuando nosotros salimos del lugar, pues entonces resulta que en la calle y enfrente del lugar, pues ya eran 14 personas, pero, pero pues fueron por armas pues no lo sé, y entonces pues cuando nosotros salimos, no, pues nos empiezan a golpear, ¿no?
Pues imagínate, nosotros éramos 4 personas, pero mi primo, el que estaba de visitas con nosotros, pues se escondió porque pues me imagino que cuando vio tanta gente, pues me imagino que como cualquier persona, pues le tuvo miedo y pues se escondió y entonces nos dejó entonces nada más nosotros tres, antes imagínate 14 personas contra tres, pues a cuánto nos haya tocado. Nos empiezan a golpearnos con lo que encontraron, piedras, tubos, cadenas y puntapiés y nos empiezan a golpear, a golpear, a golpear. Dice la averiguación previa que dice que la golpiza duró aproximadamente como 45 minutos. ¿Sabe lo que es eso? 45 minutos golpeando con lo que encontraron. Y entonces, pero sujetaron a mi hermano y a mi otro hermano y me golpearon a mí, se fueron sobre mí, no sé cuántas personas, y me golpearon a mí en la cabeza con una piedra muy, muy grande, esta parte de mi cabeza. Me azotaron, me golpearon con esa piedra. Entonces, pues entonces desde ese momento, pues yo caí inconsciente por el golpe, por el traumatismo. Y, y entonces pues, ya nos dejaron ahí derribados, tirados ahí en el suelo, en el piso, porque pues para eso, pues dicen y eso nos dejaron de verdad porque pues dicen que se escuchaba una sirena que ya habían llamado a una patrulla, ¿no? O sea, y entonces, pues eso nos dejaron ahí tirados, ¿no? Y entonces, pues, después de unos minutos, mi hermano Rolando reacciona, despierta y va a hablar a mi hermano Germán y le dice, oye, vamos a, vamos a ver a Manuel porque no reacciona Manuel. No reacciona. Es que ellos pensaban que yo, por el golpe o por la golpiza que nos dieron, ellos pensaban que yo estaba pues desmayado nada más únicamente, ¿no? No pensaban en la gravedad en el que yo me encontraba. Entonces, el vehículo en el que habíamos ido, que era un coche mío, el automóvil mío, entonces me meten al coche y me traen a casa, me traen aquí a la casa y entonces cuando me traían aquí a la casa, mm, pues ellos, según ellos pensando que me iban a reaccionar para que yo despertara, me empiezas con una manguera y empiezan a echarme agua así en la cara y en la cabeza, pero pues para nada que yo despertaba. Y entonces le hablaron por teléfono a mi papá y, y entonces, pero en ese momento, pues yo sé que todo pasa, tiene un propósito, ¿no? O tienen un motivo, pero en el momento en el que me iban a la casa, cuando íbamos en camino a mi casa, en la calle, en la misma calle, mm, nos vio la mamá de el que ahora es mi excuñado, ¿no? Él es mi suegra, mi ex suegra, ¿no? La, ellos vieron porque vivíamos en la misma calle. Yo recién casado, yo tenía un mes y tantos días que yo me acababa de casar. Entonces, entonces esta señora que cuando pasamos en el coche, entonces vio que nos vio cómo íbamos, pero no, como no me vio a mí porque a mí me traían la parte de atrás acostado, entonces entra la señora y entra y le dice a mi excuñado, ¿no? Y le dice, oye, allá iba en el coche de Manuel, iban sus hermanos, pero vi que iban llenos de sangre, se veían como golpeados, pero no vi a Manuel. Entonces, esta persona se llama Ángel, y cuando nos vio sin perder, pero ni un segundo, podría decir que prácticamente esta persona me salvó la vida.
porque él saca su coche, va a mi casa y me lleva en su coche y me lleva a un hospital. Entonces nada más íbamos, entonces se fue mi mamá, fue esta persona y me llevaron a un hospital que estaba pues cerca bueno, más bien el hospital más cercano, un hospital general, eh, público, por cierto, y nos llevan al hospital, pero pues dicen que en el camino, cuando ya me llevaban al hospital, yo ya me estaba yo convulsionando, me estaba yo poniendo muy rígido y empezaba a expulsar por la boca y por la nariz, pues líquidos, pues ya estaba yo expulsando líquidos y ya me estaba poniendo muy rígido. Entonces, pues llegan al hospital, pero en el hospital decían que no me querían recibirme porque decían, no, es que aquí no te podemos recibir porque este hospital, esta persona viene golpeada o no lo sé, y ese pues que llega a un hospital de atropellados o no sé qué, aquí no. Pero entonces dice, pero pues se está muriendo, dice, véanlo cómo viene. Entonces cuando sale un médico y cuando me dio, entonces que ordena, dice, pues ya métenlo, es que me rompen, me empiezan a cortarme toda la ropa, me empiezan a intubarme y, y ya cuando eso, bueno, ya como le avisaron a mi papá que pues estábamos golpeados y que yo no reaccionaba después de tanto tiempo, pues mi papá ahora ya es difunto, ¿no? Pero en ese entorno mi papá, toda su vida, mi papá se dedicó a la jardinería, pero mi papá, o sea, siempre trabajó para hospitales muy importantes en la Ciudad de México. Entonces, tenía buena relación con buenos médicos, con los directores y con mucha gente. Entonces, mi papá le habla por teléfono al director de otro hospital y le dice, ¿sabe qué? Pues a mis hijos los golpearon, pero mi hermano Manuel no, pues tiene pues con más gravedad no reacciona. Entonces, este médico le dijo a mi papá, mira, no lo muevas de allí, ahorita voy a mandarte a un médico, a un cirujano. Cuentan que envían ese médico en un helicóptero, yo creo que ya tardado como 5 7 minutos, llega al hospital y en lo que me dan los primeros auxilios, me hicieron una traqueotomía y se empieza, bueno, si alcanza a notar, eh, la mitad de mi cabeza no es mi cráneo, mi propio cráneo es traga una placa, hicieron cranioplastía. Entonces, pues ya llega este cirujano, neurocirujano, y entonces desde la noche hasta las 6 de la mañana, como 7 8 horas de cirugía, me empiezan bueno, me rapan, me empiezan a cortarme el cráneo y empiezan a retirar todas las estillas que tenían yo incrustados en el cerebro. El asunto de esto de la gravedad es porque no hubo no empezó a drenar la sangre, no, sino que todo se vino hacia adentro, ¿no? Las estillas empezaron a incrustar en el cerebro y entonces me mandaron, antes de hacer la cirugía, me mandan a otro hospital más cercano porque, como lo repito, como el hospital es un hospital general y público, pues no tenían los equipos como para saber la gravedad de que yo tenía. Y entonces me mandan a otro hospital y me hacen una resonancia magnética, un electroencefalograma, ya cuando regresan los resultados. Y entonces dice el médico que yo tenía, que dicen el médico, pues el paciente está en estado de coma y sufrió un infarto cerebral y está en estado de coma y pues nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, pero la verdad está de gravedad. Entonces ya hasta en la mañana, cuando ya después de tantas horas de cirugía, cuando me retiraron todas las estillas del cerebro que yo tenía incrustado,
pues el médico sale y entonces ya, pues ya estaba ya mi papá, mi mamá, mi ex esposa, y pues nada más y ya dijeron, no, pues la cirugía pues es un éxito, pero ya retiramos todas las astillas que teníamos en el cerebro, pero francamente está de gravedad, está como le repito, está en estado de coma, sufrió un infarto cerebral y pues no sé si son horas o días, no lo sé. Eh, no le vamos a garantizar de que pues a lo mejor mañana no va a despertar o 2, 3 horas no va a salir adelante, pero pues nosotros sí le sugerimos que pues que lo manden a otro hospital que esté especializado porque aquí no son las mejores condiciones. Entonces creo que yo nomás estuve un día o 2 días estuve en ese hospital y me mandan a otro hospital aquí también aquí en la Ciudad de México que se llama de neurología y neurocirugía. Me meten al área de terapia intensiva, aislado, yo solo. Entonces, a pesar de que dijeron los médicos pues, que yo estaba de gravedad, entonces conforme que pasaban los tiempos, estos días, las horas, desde hacia adelante yo estaba de grave, ¿no? Pero entonces, pues yo estuve, bueno, clínicamente dicen que yo estuve 80 días en estado de coma, 80 días 80 días en estado de coma y bueno, pues físicamente, pues yo salí, entonces ahora tengo una pequeña discapacidad neuromotora, entonces pues por lo mismo no desarrollo la carrera porque tengo una cierta rigidez de mi lado izquierdo de mi cuerpo, entonces pues no desarrollo la carrera y pues también como cantante, ¿no? Por lo mismo. Entonces, pues hablando, eso fue un 6 de agosto, le repito, de 2001. Entonces, hablando médicamente, eso es lo que me arrojó o lo que me llevó a vivir esta experiencia cercana a la muerte. Entonces, ahora, después de tantos años, 24 años para ser más exacto, pues mucha gente, incluso médicos, pues que tienen doctorado, maestrías y todo eso, y me dicen, bueno, José Manuel, nos extraña que, porque para esto, pues yo, pues según las resonancias magnéticas y el electroencefalograma arrojan pues que dice que yo perdí como el 76% de mi masa cerebral. Están los médicos muy sorprendidos porque dice que, pues bueno, como lo repito, ¿no? A pesar bueno, tengo una pequeña discapacidad poco perceptible, si no me ven así muy bien o como camino, pues no se dan cuenta realmente de lo que yo tengo, ¿no? Y sobre todo, pues me cuentan pues que yo hablo, que sí cuento con una cierta lucidez para expresarme y para comunicarme, ¿no? Pues dice, pues que según dice que pues una persona que haber estado pues tanto tiempo en estado de coma, dice que pues una persona pues era como para que yo hubiera estado como en estado vegetativo, o si no estuviera en estado vegetativo estaría como paralizado de las cinturas hacia abajo o, o que a lo mejor no podría hablar o leer o escribir o hacer una vida prácticamente normal como la que yo llevo actualmente, ¿no? Entonces, si usted está de acuerdo o si tiene alguna pregunta, si le gustaría a usted, quisiera yo platicarles a los que nos escuchan y que me ven ahora,
como bien ese médico me preguntó un día cuando me dijo ese médico neurocirujano, me dijo, como que éramos amigos, ¿no? Porque pues hace muchos años antes del evento, pues yo jugaba al básquetbol y jugábamos en su casa, tenía una cancha de básquetbol y jugábamos con él y pues teníamos una cierta amistad y lo conocemos desde hace muchos años, ¿no? Por la relación que tenía con mi papá. Y me decía, bueno, pues nosotros como médicos, pues tenemos algunos datos, ¿no? De lo que significa estar en un estado de coma, haber tenido un traumatismo de esa magnitud y eh, un derrame cerebral y todo eso. Pero, ¿tú qué viviste? ¿Qué es ese estar de coma? ¿Qué significa ese estar de coma? Entonces, pues yo le digo, pues el estado de coma, pues es así y así, y siempre se queda así como con la boca abierta, pues como que, porque para esto, a mí me golpearon esta parte esta parte de la cabeza, del cerebro, esta parte donde aquí está la neocorteza. Entonces, médicamente hablando, dicen los médicos, es de que si está, la neocorteza está como desactivada, lo que significa, para que nos entendamos, es que significa, es que dicen los médicos, es que es científicamente o médicamente hablando, dicen que es imposible, hablando, que dice que es que yo tuviera recuerdos de lo que yo viví mientras estuve en coma. Y sin embargo los tengo. Y los tengo frescos después de tantos años. Entonces, pues me gustaría relatarlos con ustedes y que como por partes, como episodios, o como, pues sí, como episodios o como capítulos. Como, por ejemplo, una persona normal, una persona se va a dormir en la noche y tú tienes como 3 o 4 sueños cortitos, ¿no? De minutos tal vez. Tienes un sueño cortito y cambias, ¿no? Y tú tienes otro sueño. Entonces durante la noche, hasta que tú vas a despertar, hasta la mañana tú tienes 4 o 5 sueños cortitos. Como una analogía, el vivir el estado de coma es lo mismo, es como vivir en estado de sueños. Sin embargo, es que en esos 80 días que yo estuve de coma, es que yo tuve yo tenía un sueño que me duraba, por decir, 10 días, 11 días, y cambié a otro sueño. Cam- Tengo un sueño de 10 días, cambio y tengo otro sueño. Entonces, yo tuve como, pues yo pienso que tuve como unos 6, tal vez 7 sueños, por decir, pero voy a comentar los más significativos que yo tuve en el estado de coma, ¿no? Entonces, como lo repito, ¿no? Cuando estas personas, estos amigos, ahora quiero llamarlos así, porque en realidad son mis amigos, son mis hermanos. Yo me imagino que hay estudios clínicos y hay varios médicos que han escrito libros que dicen que, por ejemplo, por ejemplo, hay un libro que se llama El viaje de las almas, y de otros médicos que hablan, el doctor mismísimo Evan Alexander, que hablan de lo mismo. Y el estar en estado de coma es como verte a dormir. Tú te vas a la cama, te vas a dormir y después de unos minutos empiezas a soñar. Entonces,
Yo empecé, mi historia empieza cuando estas personas, lo repito esto porque me imagino que estas personas y yo hicimos hasta algún pacto, que yo les dije, ¿saben qué? Eh, en vidas pasadas, me imagino, no sé hace cuántas vidas anteriores, que hicimos hacer algún trato, algún pacto y dijimos, bueno, eh, necesito que ustedes se conviertan en ese momento mis enemigos y quiero a ustedes que me vayan a golpear de tal manera de que yo tenga esta experiencia, por favor. Y aunque ellos ya hayan negado de hacerlo, algo así, dijeron, bueno, está bien, por tu bien, lo vamos a hacer, ¿no? Como lo voy a repetir, o sea, fuimos amigos y nosotros hicimos ese pacto, ese plan de vida. Cuando esto sucede, cuando estas personas me golpearon, empecé en estado de coma, yo, ese 6 de agosto, entonces yo voy caminando, no, porque para esto, estos sueños en los que yo viví no son, no son material como el que vivimos aquí, como en la tercera dimensión, como en la que vemos incluso los mismos colores, no son los mismos, las texturas, eh, lo que son los sonidos, lo que vemos y todo no es lo mismo. Imagínese usted que tú te metes como si estuvieras adentro de una pintura de óleo, que tú estás metido, o por decir como que tú estás adentro de una gelatina, como que estás flotando, tú estás adentro de una gelatina antes de que estés cuajada, y como que estás allá adentro y eso, o como que estás adentro de una pintura de óleo. Entonces yo estoy yo así, yo caminando, pero todo el tiempo que yo estuve en coma nunca vi era como si fuera de día, pero tampoco era de noche, sino que todas las veces que yo estuve en coma, yo veía como un color. El color que más yo vi era un color como un color como mostaza, como si fuera oro o mostaza, o como un color que nosotros vemos como un poquito antes de que va a amanecer. Si tú te levantas por la mañana, si tú sales a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, si tú sales, vas a ver ese tipo de color, que no es ni de día, que tampoco no es de noche. Entonces yo voy caminando y, y veo tantito así enfrente de mí, yo veo como si fueran una escalinata, una escalera, pero estas escaleras que yo les comento no eran sólidos, sino eran como si fueran de nubes o como si fueran neblina o como si fuera algo gaseoso. Pero yo lo veía así como si fueran unas escaleras y yo estaba yo caminando, caminando y subiendo y subiendo y subiendo. Y yo veía así yo de frente, donde yo subía y veía así hacia arriba y hacia enfrente, yo veía como una luz, pero tan brillante, inmaculada, era como si fuera un blanco, pero es un blanco como el que conocemos aquí en esta tercera dimensión. Era un blanco que no hay en este mundo. Pero para que nos podamos entender, como yo lo represento como si fuera un blanco, era inmaculado. Era un, era tan puro y me atraía y me atraía y me atraía. Y yo subía y subía y era tan hermoso donde yo estaba yo subiendo y así que me atraía. Y iba yo caminando hacia esa escalinata, hacia esa luz. Y cuando estaba un poquito antes de llegar a esa luz, hacia donde yo llegaba, que me atraía, perdón, como algo, como si fuera un gancho, o como si fuera
pues sí, hay como un gancho, algo así, hacia atrás, pero sin mi control y sin mi voluntad, sin, como sin que yo quisiera, porque yo estaba muy contento hacia donde yo iba, era tan feliz y tan dichoso hacia donde iba y que me atraía tanto, pero sin embargo algo me jaló hacia atrás y por decir, ¿no? Cambio de sueño o cambio de episodio. Entonces me encontraba yo en otro lugar que era como si fuera, me imagino, como si fuera como si fuera un hospital o como si fuera un lugar de reposo, como si fuera un hospital, sí, de reposo para ancianos, algo así, por decir. Pero eran un edificio, que eran edificios así muy bajitos, muy cortitos, como, pues yo veía que eran como de 4 pisos, 3 o 4 pisos más o menos. Y como si, sí. Y entonces como que había un edificio aquí, había otro aquí y todas las personas que estaban allí, todos estaban vestidos de blanco, pero no eran vestidos como lo que nosotros eres con pantalones o con camisas o trajes, ¿no? Sino eran como estaban vestidos como si fueran túnicas de blanco, como túnicas, caminándonos por acá, otros por acá, descansando. Y por en medio de ese lugar donde yo estaba, por en medio había como si fuera, había como un patio donde se reunían y yo entro a ese lugar y veo, donde yo camino de repente, de pronto veo a mis dos abuelos, abuelos paternos, a mi abuelo Gustavo y mi abuela Lucina, que ya tenían muchos años difuntos, ¿no? Hace más de 30 y tantos años. Y cuando los vi, mi abuelo estaba de pie y mi abuela estaba sentada en un asiento. Y mi abuelo cuando me vio, me dice, pero para esto, la comunicación con lo que nosotros estábamos interactuando no era así como estábamos hablando ahorita, como de viva voz, ¿no? Sino la comunicación entre nosotros, como era como telepáticamente, como él me mandaba un mensaje como telepatía, yo lo captaba y yo le contestaba. Y me decía mi abuelo, me decía Manecho, así me decía cuando era niño, mijito, me decía, me dijo, mijito, Manello, mira qué bonito lugar donde estamos. Quédate aquí con nosotros. Mira qué bonito lugar. Dice, aquí no hay dolor, aquí no hay sufrimiento, aquí no hay hambre, aquí no hay dolor. Aquí, aquí solo hay paz, aquí hay puro hermoso. Así quédate con nosotros, mi México. Entonces, pues por un momento me di cuenta yo dónde estábamos. Capté y dije, ya sé dónde estamos, ya sé dónde estamos. Entonces le dije, no, abuelo, discúlpame, pero no, le digo, yo creo que todavía tengo cosas que hacer aquí en la tierra y hay mucha gente que todavía me está esperando donde estoy. Me acabo de casar y hay mucha gente que van a sufrir. Sí voy a estar con ustedes, pero ahorita no. Yo creo que todavía me falta algo para cumplir mi misión. Déjame regresar, por favor. Entonces yo como que yo pensé, o como que yo pensé que él se haya molestado y se lo digo que yo pensé porque como que yo pensé que como que se haya molestado. Y se lo digo que estoy equivocado porque ahora yo me doy cuenta que donde están ellos y los difuntos y ese tipo de seres más elevados no tienen ese tipo de pensamientos y sentimientos inferiores como los que tenemos ahora. Allá es más elevado, son más sabiduría, inteligencia.
que aquí no lo captamos todavía. Entonces yo noté como que se haya molestado y mi abuela, que estaba sentada al lado de ella, simplemente empezaba así como que a derramar sus lágrimas. Vi que estaba llorando y entonces pues cambia, ¿no? Hay otro, termina ese episodio y como le digo, o sea, cada ese tipo de episodios o cada sueño pues duraba como 10 días o 11 días, no lo sé. Termina ese episodio y esto es muy importante, en lo que, bueno, todo es importante la información de que estamos compartiendo, pero tomando en cuenta con las fechas de que el día que yo entré al coma y cuando salí del coma, por las fechas y porque todo el mundo sabe, porque esto es importante de lo que vamos a hablar este episodio. Entonces, cambio de sueño. Entonces, estoy yo caminando por un callejón. Estoy así caminando por un callejón que yo veía hacia arriba y como lo repito, o sea, veía como estaba muy iluminado, pero sin embargo, sin ser tan así, tan potente, era algo era como tenue, era muy tenue el color. Y yo caminaba por ese callejón y estaba y entonces veía así de frente que estaba una avenida muy grande y veo unos edificios muy altos, igualitos, idénticos, blancos. Dos edificios estaban así. Entonces, como usted sabe y como mucha gente sabe que cuando uno está en estado de inconsciente o cuando uno está en coma o dormido, pues nosotros nos transportamos podremos estar en cualquier lugar, en cualquier planeta o en cualquier lugar de la galaxia, en cualquier tiempo pasado, futuro o podemos estar en cualquier lado. Entonces, donde yo estuve, a pesar de que yo estaba en México, pero en ese momento yo estaba yo allí pues en espíritu, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando veo esos edificios como un poquito más arriba del edificio, veo que está lleno de humo y lumbre, fuego, y percibo mucho terror, mucho caos, mucho terror. Entonces, cuando me di cuenta, era el 11 de septiembre de 2001 cuando fueron el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces resulta que yo me encontraba en Nueva York, como lo repito, yo estaba en coma, pero en ese momento yo estuve allí en ese lugar, en espíritu, en ese momento. Entonces, yo, enfrente de mí, en ese edificio, miré que había un tubo de luz, un tubo de luz. Entonces yo empiezo a subir y a bajar, y a subir y a bajar, y a subir y a bajar, pero como no en elevador o en escaleras, sino, pues, como lo repito, era como un tubo de luz. Y yo no era yo, yo me sentía como tenía como alas, y a través de ese tubo de luz yo subía y veía a la gente, y miraba a la gente que se aventaba del edificio, pues se aventaban de tanto terror, y se aventaban, ¿no? Para no quemarse. Y entonces yo cuando subía en ese tubo de luz, empiezo a bajar gente,
subo, yo sentía que no tenía como brazos, sino como que tenía como si fueran alas, y los abrazo, los protejo del fuego, los abrazo y los bajo, los pongo en el piso, en el suelo, subo y bajo otro, los abrazo, los protejo con mis brazos, con mis alas, para que no se quemaran y los bajo. Sin embargo, cuando me di cuenta que había gente que me di cuenta que había gente que no podía yo bajar, pero me di cuenta por qué. Cuando, si no sentir como desesperación de que no lo puedo bajar, pero que yo me di cuenta que pues yo dije, bueno, pues es tu hora, no tengas miedo. Yo les decía, ve a la luz, no tengas miedo, ve a la luz, no tengas miedo. A los que no podía bajar, les puedo decir, no tengas miedo, ve a la luz. Y a los que podía bajar, pues los bajaba. Entonces, como le repito, ¿no? Entonces, cuando yo estaba ese 11 de septiembre de 2001, era pues, casi a la mitad de, de que el tiempo que yo estuve hospitalizado. Y es muy importante, es muy curioso, bueno, bueno, no, ni tanto porque cuando yo salí del hospital, voy a adelantarme un poquito, cuando yo salí del hospital, yo salí con pues al principio sí con unas secuelas muy importantes. Yo volví a aprender a caminar, a leer, a escribir, y no podía hablar, me iban a como en la boca. Yo salí pesando 42 kilos, salí en silla de ruedas, no hablaba, me daban de comer y usaba pañales y, y no entendía lo que yo me hablaban o cuando yo podía comer, no, yo hablaba así, no hablaba bien, pero cuando yo tuve un momento de comunicación con un primo mío, ya cuando me había recuperado yo un poco, mi primo se llama Roberto, y me dijo, cuando ya empecé a hablar un poco, me dijo, tú allí inconsciente y todo eso, pero ¿sabes lo que? Ah, no, no, yo le dije cuando me fue una persona cuando entraban a, a visitarme, solo podían pasar a veces 3 minutos, 4 minutos con batas, con cubrebocas, todo, porque yo tenía mucha infección, entonces, y cualquier cosa podría, una gripa, cualquier cosa me podría haberme matado, ¿no? Entonces estaba yo muy aislado en el área donde yo estaba. Es muy absurdo pensar que alguien me haya dicho, y cuando unas personas entraban, solo se tardaban como 3 minutos, nada más me veían y efectivamente salían, otra persona entraban, 2 minutos y volvían a salir así, pues era muy imprudente que hayan dicho, oye, ¿qué crees que pasó? No sé, o sea, pues, entonces como nadie me lo había dicho, no había desde luego no había ninguna televisión, un televisor, un radio, o que me hayan hablado de noticias, pues ellos tan importantes, estaban más preocupado por mí que por otra cosa. Entonces, sin embargo, cuando yo salí, yo platiqué con uno de mis primos y me dijo, oye, estuvo fuertísimo, ¿no? Qué impactante lo que sucedió en Nueva York, ¿no? El 11 de septiembre. Y se quedó así y me dijo, pero, ¿por qué lo dices? ¿Tú cómo sabes si nadie te lo ha dicho? Y yo le dije, porque yo estuve allí. Y entonces eso todavía no lo puede entender, ¿no? Porque yo le dije, y con precisión la hora, el día, cómo era, y todo así, con la precisión de que yo lo cuento, ¿no? Pues entonces pues estuvo,
me siento, pues, pues no es tanto como presunción, algo así, pero como que haya sido yo un héroe, pero sin embargo, ahora entiendo por qué en este momento estuve en estado en ese momento y precisamente en ese momento y ese día, ¿no? Porque si no, no podría haber estado yo allí y pudiendo ayudar. Todo, como lo voy a repetir, todo tiene un propósito. Después tuve como le repito, otros sueños un poquito menos importantes como los lugares donde yo estuve, pero ya muy poco, como ya por el día 70 o por el 72 de mi estado de coma, dice que era un día domingo. Era un día domingo y solo había médicos de guardia y pues había menos médicos y había menos atención por mí en ese momento, pero como lo repito, era como el día 72 o algo así, y era un domingo que dicen de, re- que yo no, que no sabían por qué tenía muchísima fiebre, y pues con nada me lo podían bajar, ¿no? La fiebre. Y coincide con que ese día, o eso de los episodios en el que yo les estoy comentando de la fiebre, porque pues decían que pues como se me bajó tanto los glóbulos blancos y con la fiebre que yo tenía, pues cualquier infección pequeña, una gripe o cualquier cosa me pudo haber matado. Entonces, estoy yo caminando un pueblo muy pequeño, muy árido, muy árido y hacía muchísimo calor. Eh, no sé, bueno, no sé, por lo menos aquí en México, en todas las ciudades o pueblos y todo eso, ¿qué es lo que siempre encuentras en un pueblo o en una ciudad? Siempre encuentras con una parroquia, una iglesia. Entonces, en ese pequeño pueblo había una pequeña parroquia y había tanto calor y toda la gente y yo mismo decían que era, decían que era el fin del mundo. Y me decía mucha gente, vamos a meternos a la iglesia para salvarnos, ¿no? Yo les decía. Entonces, pero ahora me doy cuenta y coincidiendo con eso, con el estado médico del que yo me encontraba de salud, más bien no era el fin del mundo, sino era el fin de mi propio mundo, no del todo, sino era el mío. Entro a ese lugar, pero que cuando me metí ya nadie estaba conmigo, sino entré yo solo, que se sentía mucha paz, mucha tranquilidad, mucha paz, mucha serenidad. Y veo un ser como, como lo conocen como Jesucristo. Cuando me vio, se acercó a mí, yo me acerco a él y me abrazó como un consuelo. Entonces cuando hizo ese gesto, yo dije, aquí ya no pasa nada, voy a salir adelante. Me lo dije a mí mismo, me di confianza. Hay otros, como lo repito, otro tipo de sueños que pues a lo mejor un poquito tarde de menor trascendencia. Creo que estos son los más importantes. Entonces, con la introducción que dio usted, por qué estamos aquí,
existe el amor, porque hay la muerte, porque hay el dolor, porque hay el sufrimiento, porque hay el placer. Después de tantos años, nada más me he dado cuenta que lo único que estamos aquí es para aprender, para experimentar, para experimentar amor incondicional, para ayudarnos a nosotros, unos con nosotros, y aprender, porque pues como usted lo sabe, es que de tantos planetas y de tantas galaxias, el planeta Tierra es la escuela más difícil que existe. Y como tal, pues es una escuela, ¿no? Los exámenes hay unos más difíciles que otros, ¿no? La muerte física del cuerpo existe, pero el cuerpo es únicamente como un vehículo, como bien lo ha dicho usted, para llevarnos a un lugar más elevado, pero el alma y espíritu es inmortal. Es para siempre que vino aquí a experimentar algo, para llevarnos a un lugar más elevado, de conciencia, sobre todo de conciencia. Ahora me doy cuenta que esas personas, y la gran mayoría con la que vivimos, ahora me doy cuenta que la maldad como tal no existe. Lo único que existe es una gran ignorancia. Lo digo esto porque, según las leyes universales, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago o todo lo que yo pienso se va a regresar y multiplicar. Entonces, si ya sea bueno o sea malo, y si yo voy a hacer, y si sé que se me va a regresar y multiplicado, si voy a hacer un daño, entonces es porque soy tonto, es porque soy ignorante. Entonces, por eso lo digo, es que como tal la maldad no existe tal como maldad, sino es por ignorancia, porque, como lo repito, ¿no? Porque se nos va a volver y multiplicado. Entonces, entonces el propósito de estar aquí, pues es aprender, aprender para elevar la conciencia, para llegar a un de conciencia, sobre todo. Entonces, eh, si yo estoy dando aquí un testimonio como usted, como le agradezco que me hayan tomado en cuenta para comentar, y si puedo yo ayudarle a alguien de alguna manera, a modo de consuelo o sobre todo de confianza. Yo soy meditador trascendental, no tengo una religión institucional como tal, no lo tengo. Creo en un Dios, pero un Dios un poquito distinto mucha gente piensa que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, como si estuviéramos separados de alguna manera, cuando no existe tal separación, porque Dios está más cerca de ti que tu propia respiración. El mal y el bien como tal, como dice usted, ¿por qué existe? No existe, solo existe un bien superior. Solo existe un bien superior de conciencia, de conocimientos, de experiencia,
Y si una persona como yo, con semejante, con semejante traumatismo, después de, por cierto, un día me comuniqué con el doctor Eben Alexander, neurocirujano, que él estuvo en estado de coma y él vivió algo muy similar a lo que yo. Pero él, la diferencia es que él estuvo 7 días en estado de coma. Yo le escribí un correo electrónico y tuvo la amabilidad de contestarme y él me dijo, científicamente una persona 7 días en estado de coma muy difícilmente va a salir. 80 días es algo increíble. Y estoy hablando de un neurocirujano de Harvard, neurocirujano, y que tuvo una experiencia similar. Y me dijo, sin lugar a dudas, eres un milagro. Entonces, ahora vivo como, ahora que ha devuelto nuevamente esa transacción aquí a la tercera dimensión, como cualquiera, ¿no? Tengo retos, no quiero llamarlo problemas o incluso ahora ya no digo qué desgracia es lo que me pasó, la infelicidad, antes sí lo sé porque tenía demasiado dolor, bueno, todavía, físicamente hablando, ¿no? Como de repente tengo algunas secuelas, pero tengo todavía retos de, pues, de salud, económicamente, como lo repito, porque pues no desarrollo la carrera. Mm, pero como tal, pues yo digo, pues si puedo con esto, puedo con lo que sea. Entonces, cualquiera persona que se sienta desamparado, que se sienta hablando de salud y todo eso, pues, se acuérdese de algo. Digo, si le puede servir como una muestra, como un ejemplo de que en, en las manos de Dios, absolutamente todo es posible. Absolutamente lo que sea es posible. No hay imposible. Solo lo que no intentes. Entonces, si le puede llegar a una persona como, le puede llegarle como mis palabras o mi experiencia, algo así como que se pueda sentirse consuelo o confianza, sí, sí se puede curar cualquier persona. Y entonces, la muerte no es el final, es, el cuerpo es como cambiar de una prenda, es como cambiar me voy a cambiarme los zapatos, me voy a cambiarme este traje. Ay, me quiero ver más elegante, me voy a cambiarme de traje. O, ay, quiero estar más cómodo, ¿no? Pero desde luego que el cuerpo es importantísimo, hay que honrarlo y hay que amarlo y todo eso como tal, porque como lo repito, es un vehículo, pero que, que envejece, que enferma y que eventualmente va a morir físicamente, pero somos eternos. El alma, el espíritu es eterno. Entonces, pues es lo que quiero compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, no sé qué me quieran. Sí, claro, lo que haya. José Manuel, muchas gracias por este testimonio.
transforma mi perspectiva y sé que la de muchas personas que nos están escuchando. Esta experiencia nuevamente, como la de muchas otras personas que han vivido este tipo de situaciones, en lo personal, generan tranquilidad de saber que hay algo más allá. Incluso el miedo a la muerte disminuye, al menos en mi caso. Y entiendo que esta experiencia humana es un aprendizaje. Venimos a aprender como tú bien lo dices. A veces no me gusta usar la palabra evolucionar porque nos pone encima de otros seres. Me gusta esta palabra que usas tú de aprender. Y aprendemos del sufrimiento. Bien tú lo decías, eh, el bien y el mal no existen, sino que eso es simplemente ignorancia. Y lo vemos en la sociedad, tal vez no siempre. Podemos ver injusticias, podemos ver dolor, sufrimiento, pero en muchas ocasiones cuando las personas son buenas, reciben de lo mismo. Tal vez no a corto plazo, pero sí en algún momento sucede. Y puede que el recibir no sea necesariamente eh, lo que nos imaginamos, dinero, poder, lo que busca la gente frenéticamente en muchas ocasiones, sino que puede ser un corazón tranquilo, una mente en calma, que siento que es más valiosa que muchas cosas materiales. Regresando a tu testimonio, quisiera hacerte algunas preguntas para entender un poco cómo es esta otra dimensión. Tu testimonio y el de otra persona que nos acompañó, otras dos personas de hecho, quienes estuvieron en coma, están conectados con el entrar a un mundo con otros colores, con otras texturas, como tú bien lo decías. Quisiera hacerte una pregunta. ¿En este lugar se sienten las emociones? Por ejemplo, ¿sientes alegría, sientes tristeza, sientes amor, sientes miedo? Y segundo, ¿cómo es la sensación? Digamos, hablas de texturas, por ejemplo, ¿sientes un cuerpo? ¿Cómo es la vista? ¿Cómo es la visión? Quisiera que nos comentaras un poco de esto, cómo se percibe la realidad allí. Bueno, cuando yo percibía que era como lo denominado, por decir, un José Manuel Ramos, solo sentía como una presencia. Si hubiera como un cuerpo y con las otras personas con las que yo tuve alguna interacción, como le decía hace un rato, como, como lo que yo te lo comenté, lo de la pintura o del óleo o lo de la gelatina. Por ejemplo, en el óleo, como él está difuminado, no hay, no está muy bien, así muy definido dónde empieza uno y dónde termina el otro. Como que se entremezcla. Eh, por ejemplo, otro, como la comunicación con otras personas, o sea, de que, como imaginas, bueno, como una tela. Aquí hay un hilo, aquí hay otro hilo, aquí hay otro hilo y otro hilo. Yo podría decir, yo soy este hilo, y este otro diciendo, yo soy este otro hilo. Sin embargo, soy una tela. O sea, hacen un todo. Así como lo mismo lo del óleo, o como la gelatina, es algo similar. O sea, entonces, tú no,
no captas muy bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y los sentimientos, los pensamientos es lo que más yo percibí, es más como, es paz más allá de la comprensión humana, una serenidad como cuando tú, por ejemplo, cuando vas al bosque, donde no hay ruido, donde tú nada más ves, percibes los árboles, los aves, las aves, los animales, y se siente una tranquilidad, una paz. Es como, pero es el pensamiento y el sentimiento de las dimensiones. No sé si alguna vez si alguna vez usted o los que me están escuchando alguna vez ha visto una película que se llama Interestelar. Cuando estábamos, por ejemplo, en el Interestelar, había como muchos, como un edificio, una estructura, que por ejemplo, yo puedo estar aquí abajo, o puedo estar aquí o acá, en el presente, en el futuro, y puedo estar en cualquier lugar donde tú quisieras, pero, pero en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Eh, la tranquilidad es lo que más yo percibo, o sea, como la alegría, la tristeza es un parte de lo mismo. Si tú dices, es que ahorita no quiero sufrir o no quiero tener dolor, ahorita nada más quiero estar contento, nada más así, estamos hablando de polaridades. Es como por decir, yo nada más quiero vivir de noche y no de día, cuando es lo mismo. O sea, todos, como vuelvo a repetir, todo se mezcla, o sea, no, es un parte de todo, pero como lo voy a repetir, pero como lo dije hace un rato, o sea, no hay un bien, pero tampoco no hay un mal, solamente es, ni es ni bueno ni malo, solamente es. Todo lo que tú digas si es bueno o es malo es una interpretación de la mente. Entonces, decir es que nada más quiero sentir alegría, algo así, es un poquito erróneo por decir lo que sí existe es la paz más allá de la descripción, más allá de la comprensión humana. Eso sí existe. Cuando digo, no hay un bien, no hay un mal, pero sí hay un bien superior. Y ese bien superior es lo que denomina o denomino yo como Dios. Y si a gente pues no le gusta lo religioso, algo así, llámalo la existencia, la totalidad, el ser. No te apegues a una palabra, a a una definición, porque como debo repetir, es un concepto mental. Y como tal, como lo repito, es que a la mente le gusta decir esto está bien, esto mal, o sí, pero mm, cuando, cuando uno muera, ya no vamos a hacer uso de los sentidos, de las definiciones. Por eso yo digo que
una persona que me hizo la pregunta, es un poquito, vamos a empezar un poquito, no es que yo no temo a morir, pero amo la vida. Alguna persona me preguntó hace no mucho y se quedó un poquito desconcertado un poco porque me dijo, te voy a preguntarte algo importante. Me dijo, si tú quisieras ya quedarte allá o quedarte aquí, pues no hay punto de comparación. No hay punto de comparación porque como lo repito, aquí pues hay mucha polaridad, hay mucha ignorancia, muchas cosas que le hacen esa misma interpretación, eso todo lo que sucede hace que la idea sea un poquito pesada. Entonces, en mi caso, yo desde entonces, bueno, después de que tuve un poquito de comprensión, hace un tiempo que dejé de ser, ya no ser quejoso, ni quejoso, ni me gusta lamentar y todo, simplemente pues pasó algo, por algún motivo haya pasado que intelectualmente yo no sé por qué, pero pasó. Pero como ser humano, como estoy ahorita, como estoy en esta tercera dimensión, percibo dolor, percibo limitaciones, percibo esto y el otro que pues que cualquier persona en su sano juicio pues no quisiera tener experimentar, no quisiera experimentar, no quisiera vivir pues bien sano y cuando usted hace un rato, usted por ejemplo, usted me dijo que no todo vinimos a acumular, ¿no? Por ejemplo. Pues, sin embargo, como dice que hay que vivir en paz y en serenidad y todo eso, desde luego, desde luego, sin embargo, el dinero, los bienes materiales, el dinero también es de Dios, todo, absolutamente todo es de Dios. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me gusta, mientras estoy aquí, pues me gusta comer bien, me gusta vestir bien, me gusta tener una buena vida, me gusta escuchar buena música, me gustan las buenas pinturas, me gusta vivir en un buen hogar. Las cosas no es de desperdiciar, ¿no? O de decir, no, pues es que esto es bueno, esto es malo, que, que los ricos son malos y los pobres, no tiene nada que ver. Porque yo conozco a gente que, multimillonarios, gente con muchísimo dinero, gentes tan nobles, médicos que yo conozco, tan buenas personas, tan nobles, y sí, tienen muchísimo dinero. Y hay gente económicamente pues muy bajo y hay gente que son unas actitudes bastante patéticos, o sea, nefastos. O sea, hay de todo. O sea, como ser humano hay que vivir bien como, como persona, ¿no? Entonces, pero pues si uno puede vivir bien, digo, pues mm, mm, podemos vivir con la abundancia que Dios nos dio. Somos herederos de Dios y pues yo no conozco ninguna criatura de Dios pobre. No conozco a ningún. Todos somos herederos de Dios, del Creador que quiere lo mejor para todos. Yo no sé si es claro lo que usted me preguntó o algo ahí se me haya ido. Es claro. ¿Qué reflexiones filosóficas, sentido de vida, sentido de la existencia le ha dejado, digamos, su vida, el transcurrir de su vida y esta experiencia?
siento que su apresurado decir a qué conclusiones llega, pero qué reflexiones le ha llevado esta experiencia. Hay una expresión, no exactamente, no sé exactamente de quién es, no sé de qué autor, pero que dice, la vida es sufrimiento. Y bueno, tal vez, bueno, a lo mejor hablaba del como mal, como lo acabo de repetir, ¿no? En esta tercera, pues a lo mejor se refiere a eso, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de los vegetarianos y hablando del sufrimiento, mm, yo suelo decir, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, el sufrimiento es opcional, o sea, como que te lo repito. O sea, bueno, hay momentos, en mi caso, con las patologías que a mí se me presenta, por ejemplo, que hay momentos que a veces son a veces más que se aumentan o a veces que son un poquito más tranquilos, pero porque por ejemplo por lo que yo tengo yo, por ejemplo, pues tomo medicamentos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, para dormir, por ejemplo, ansiolíticos, por ejemplo, pero sobre todo trato de tomar lo menos imposible, de lo menos posible, medito, hago oración, escribo, leo o cosas de arte o canto cuando me siento así un poquito saturado. Yo tenía yo esa concepción como el de usted, de salsa, por ejemplo, del vegetariano, pero alguien me dijo, alguien de la India precisamente, que usted debe conocer al maestro Osho, ¿no? Por ejemplo. Él decía por ejemplo, que hay mucha gente que se ponen etiquetas, de que no, pues es que yo soy espiritual, todos somos espirituales. Hasta mi perro y mi gato son espirituales, y no, no necesariamente. Y no por qué decir que yo dejo de consumir, es muy importante, ¿no? De, bueno, se respeta, por ejemplo, su concepto de que es, bueno, para no dar el sufrimiento de otro ser vivo, pues voy a ser vegetariano para, por ejemplo, por los animales, ¿no? Por ejemplo. Pero como bien usted lo dijo, en la vida hay un ciclo. Por ejemplo, mm, yo tengo idea, ¿no? Por ejemplo, yo me inscribí como donador voluntario de órganos. Cuando mi cuerpo físico llega cuando termine, los órganos que puedan funcionar, no sé, mi piel, mis ojos o mis riñones o mi corazón mismo, puede servir a una persona que esté enferma. Yo soy donador voluntario porque yo desde hace mucho tiempo creo que mucha gente dice, no, pues es que yo quiero incinerar mi cuerpo cuando yo muera. Y yo digo, no, porque yo cuando yo me muera, yo que quiero ir a la tierra, ¿no? Que tanto me ha dado mi cuerpo descompuesto, de ahí van a venir las flores, de ahí van a brotar las flores. Entonces, si de alguna manera yo puedo dar lo que tanto que me ha dado la vida, de esa misma forma yo quiero darle algo que tanto me ha dado la vida, por eso quiero ser. eh, no quiero ser incinerar, sino yo quiero ir a la tierra.
Una vez yo leí en un libro del maestro Osho que dice que no existe ningún ser que sea vegetariano, porque cuando yo muera, mi cuerpo, mi carne, va a ir a la tierra y de esa tierra van a venir los vegetales y los vegetales se lo van a comer los animales, las vacas, los cerdos, cualquier animal, los borregos o lo que sea. Pero ese animal que comió vegetal, ese vegetal viene de la tierra. Y la tierra también viene del cuerpo. O sea, también viene de mi cuerpo, o sea, también viene de mi carne. Entonces, a lo mejor hay una analogía, ¿no? O algo así, pero yo un día yo pensé, digo, tienes razón. O sea, porque aunque yo diga que no sé, que yo soy vegetariano, pero esa papa que yo me comí, o esa zanahoria que yo me comí, de alguna manera, ese vegetal viene de la tierra y la tierra viene de mi cuerpo, viene de mi carne. Entonces, de alguna manera ese animal también está comiendo carne. Entonces, mm, bueno, bueno, no sé, a mí particularmente me gusta mucho la carne, la disfruto mucho. Lo que sí es que lo que sí yo lo que hago es que hago la oración y doy el agradecimiento. Es decir, hay una oración antes de consumir cualquier alimento que yo digo, yo reconozco que Dios es mi fuente infinita, inagotable de provisión y todo bien. Padre celestial, bendice estos alimentos que me ha permitido tomar de tu abundancia infinita. Bendice a las manos que los han preparado ricamente y con amor. Yo reconozco mi sustancia divina y doy gracias por haberse manifestado ahora en mí de esta forma de alimentos, los cuales doy gracias por haberse manifestado. Gracias. Y amén. Entonces, les estoy dando gracias porque ese vegetal, ese pescado que me voy a comer, esa vaca que me voy a comer, ella vino particularmente a esta encarnación a que yo me la comiera. Esa es su función, a eso vino. Entonces, le doy las gracias y como repito, todo es un ciclo, ¿no? Ahora yo me estoy alimentando y yo voy a alimentarlo a la vida. Entonces, eh, entonces yo creo que se como que no es como tanto para amortiguar el sufrimiento, pero si hay una comprensión mayor, como tres nos vamos a filosofar, es algo, es un tema muy amplio. Entonces, pero pues bueno, así es la forma en la que actualmente José Manuel Ramos vive ahora. Y si ese 6 de agosto a mí me declararon clínicamente muerto, porque ese día cuando dio el examen me declararon clínicamente muerto, pues yo creo que verdaderamente así murió, porque ya no soy, no tengo la forma de pensar del que yo tenía, o la forma de vivir, o porque por ejemplo yo antes yo decía la vida, una persona de mi edad, la carrera que yo estudiaba, con las personas con las que yo salía, andaba con muchas mujeres, con promiscuidad tal vez, eh, con excesos de alimentos, de bebidas y todo. Ahora vive dándole una con respecto a la vida y a la muerte también. Entonces, como lo dije hace un rato, ¿no?
no tengo muerte a morir, sin embargo, amo la vida. Hay momentos en los de que cuando, como dije, cuando usted no va, como que como si fuera un sufrimiento o un dolor de, de que yo digo, ay, Dios mío, ya. O sea, entonces se me dice, ¿quieres volver otra vez nuevamente a la tierra? Mm, no estoy seguro, no estoy seguro, pero porque se dice que esta vida es un valle de lágrimas, pero ahora yo digo que esta vida es un valle de lágrimas, pero en la entrada dice, no es un valle de lágrimas, es un aprendizaje. Pues a lo mejor a mucha gente no le gustan las aritméticas o las matemáticas, algo así, porque eran materias pues, muy difíciles, ¿no? Hay mucha gente que pues no le gustaba o algo así, pero no es un valle de lágrimas, es un aprendizaje, pero es un aprendizaje que si lo vas a sufrir, no lo vas a sufrir, depende de cada quien, o sea, de cómo lo vas a percibir tú o cómo lo vas a tomar, cómo lo vas a tomar tú. Entonces, si no, cuando lo repito, ¿no? Pero cuando yo digo, ay, Dios mío, si todavía, si este dolor o esto es un aprendizaje, si ya aprendí lo suficiente, Dios mío, que a partir de mí, mi vida a partir de aquí en adelante, que sea en base del amor y de la paz y no del sufrimiento. El camino que todavía voy a recorrer todavía en el que estoy, que sea a través del amor y y de la, y de la luz y no del sufrimiento, porque si es que ya aprendí lo suficiente. Pero, pero yo no soy quien va a decir, ¿no? ¿Quién va a decir? Pero es lo único que yo digo. José Manuel, sí, efectivamente, am, el sufrimiento es también un maestro y no todo en la vida es sufrimiento, también hay buenos momentos, podemos amar y hay diferentes niveles de amor y diferentes tipos de amor. Podemos crear entornos más agradables para nosotros mismos y para otros seres, para nuestras familias, nuestros amigos, nuestras mascotas, incluso para los árboles, la naturaleza, los animales. Y claro, existe la naturaleza, el ciclo eterno de muerte y renacimiento. También el caos, digamos, la fuerza de la naturaleza también se ve, ¿no? A través del dolor. Pero Por ejemplo, ujú, hablando de eso, o sea, por ejemplo, existe la teoría del caos, por ejemplo, el efecto mariposa, ¿no? Que ujú, habla de la teoría del caos. Por ejemplo, el causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Por ejemplo, la teoría del caos dice que el efecto mariposa dice que el aleteo de una mariposa puede provocar un ciclón o un huracán en otro continente. O sea, un aleteo, o sea, empieza a hacer las ondas así tan pequeñas, pero se empiezan a aumentar, 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 hasta llegar a otro continente, puede provocar un huracán o un ciclón. Entonces, la teoría del caos eh, es parte
es parte de la perfección, es parte de es un orden superior. O sea, si tú lo puedes entender y comprender, pero, por ejemplo, entonces el caos es, es una parte del todo, o sea, como es una parte del, como usted acaba de decir, es una sinfonía, pero la sinfonía lo que significa es que, por ejemplo, cada parte de la sinfonía quien tiene que hacer su parte correctamente, porque si una parte, por ejemplo, el piano empieza de una forma, los tambores empiezan de una forma desordenada, algo así, pues por eso se percibe como un caos, ¿no? Pero si, pero si para el director que es Dios, el director, ahora entra esto, ahorita entra esto, entonces sí, entonces empieza una armonía, porque Dios es el director, pero cada quien tiene que hacer su parte de una forma correcta. ¿Hay algo, José Manuel, que no te haya preguntado que quisieras mencionar? No, yo creo que es suficientemente vasto y es bastante claro y quiero pensar quiero pensar que me haya expresado con claridad y y que como usted bien lo ha dicho, que mi testimonio sea para un bien superior y para aliviar el dolor y el aparente sufrimiento de cualquier ser y de cualquier, de que se sientan bien y que se sienta un consuelo y pues, que sepa que todo tiene un propósito superior y que todo es por un bien. Y todo, absolutamente todo es por un bien. Gracias, José Manuel. Y por último, quisiera hacerte una pregunta más. Bueno, dos preguntas. Una es, ¿qué mensaje quieres dejarle a todas esas personas que puede que estén pasando por un momento difícil, complejo, tal vez por una tormenta emocional, o que estén sufriendo por una enfermedad, porque ven la muerte un poco más cerca, porque han perdido un familiar? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a esas personas? Y segundo, ¿cómo pueden encontrarte las personas que quisieran comunicarse contigo? ¿Tienes algunas redes sociales? Y tal vez algo que quieras compartir respecto a ti. Bueno, sí, puede ser por el Instagram particularmente. eh, particularmente. Y, por ejemplo, la oración es la fuente más poderosa que puede utilizar una persona que se encuentra en un torbellino emocional, es la oración. No es necesario hacer una oración formal o que sepan o no, simplemente porque Dios nos va a escuchar, la fuente va a escuchar, está más, porque Dios está más cerca que nuestra propia respiración. Simplemente, simplemente cerrando los ojos y decir, bueno, me entrego, me entrego porque tú tienes el control, porque yo no sé cómo hacerlo. Yo no, yo no, yo no sé cómo encontrar una solución a este aparente problema que tengo, esta enfermedad o así. Dios, te entrego el control porque yo no sé qué hacer, lo puedo hacer en silencio
una forma de meditación, sobre todo la oración. Repetir, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho orar el Salmo 23, pero si no lo conoce por completo, simplemente repetir, repetir. Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, muy lento. Y cuando una persona sienta que algo que no puede algo más, con con una tina puede poner agua con hielo, ponerla a la cara unos 5 minutos y va a ver cómo se va a calmar. Su sistema nervioso, porque, porque cuando uno siente mucho dolor, cuando siente uno mucho ansiedad, cuando siente mucho preocupación o algo así, pues el sistema nervioso se dispara. Entonces, para tranquilizar el sistema nervioso y para equilibrar, sobre todo para estar en calma, con una tina, con una bandeja, no sé, poner agua y poner mucho hielo o poner muchos hielos así poner 5 o 10 minutos y va a ver que el sistema nervioso se va a tranquilizar porque sube, lo que sucede con cuando uno tiene mucho dolor y todo, lo que sube mucho con el estrés, sube mucho los niveles del cortisol y con ese comenzado hielos en la cara, 5 o 10 minutos, que va a bajar los niveles del estrés, las hormonas del estrés van a bajar, el cortisol va a bajar mucho, el dolor va a bajar, orar, sobre todo que uno que esté en un lugar y que estén en silencio, en oscuridad, cerrar los ojos, tratar de orar. Eh, Puede uno poner, por ejemplo, poner como también adicional de poner agua con hielo, puede utilizar agua tibia con sal, sal de mar, y como el agua de hielo va a bajar los niveles de cortisol y las hormonas del estrés van a bajar. Orar ayuda muchísimo. José Manuel, sí. Disculpa, se fue la luz por aquí, ya regresó. Aquí estoy todavía. Genial, genial. Estábamos creo que quedamos, nos estabas dando unas indicaciones para esos momentos Es difíciles. como una Agua técnica tibia, agua tibia con sal. en los pies, pero en la cara, hielo, 5 o 10 minutos. Así va a bajar los niveles de cortisol, la hormona del estrés va a bajar mucho. Orar, siempre, siempre, siempre de las veces, de 100 veces Dios te va a escuchar, las 100 veces. Y decir, Dios, yo no sé por qué está pasando las cosas, por qué me está pasando, me entrego mis preocupaciones, te entrego este dolor, te entrego todo lo que estoy atravesando, solo tú sabes por qué pasan las cosas. Esa es una forma de orar y Dios siempre escucha, siempre, siempre, siempre escucha porque Dios es parte de nosotros, es tú mismo. Gracias, José Manuel. Un pequeño detalle. ¿Cómo es tu Instagram para quienes quieran contactarte? Es con mi nombre completo, José Manuel Ramos Montalvo, con V. Ujú. Eh, Estoy yo con, creo que la fotografía de perfil, creo que estoy con un traje negro al lado de un piano y con una camisa, creo que de cuadros.
Ujú. Sí, es con mi nombre completo, José Manuel Ramos Montalvo. Muchas gracias, José Manuel. Ha sido una entrevista muy interesante. Creo que has dado luz a, a todos nosotros quienes te hemos escuchado. Es muy interesante escuchar estas entrevistas, estas experiencias como la tuya, con tanto detalle. 90 días, 80, 90 días mencionaste en coma. Es bastante tiempo, es un milagro que estés en esta tierra. Eres afortunado por esto. Quiero agradecerte primero a ti por habernos acompañado aquí y también quisiera dejar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Y es que, como bien hablábamos con José Manuel, en esta vida es una condición el sufrimiento. Todos vamos a sufrir. Siddhartha Gautama el Buda hablaba en sus cuatro nobles verdades que una de las nobles verdades es que el ser humano va a sufrir. Por favor, corríjanme en los comentarios exactamente el texto. Y bueno, es parte de la existencia, pero también lo podemos ver como dice José Manuel. Probablemente es bueno quejarse en algunas ocasiones porque nos ayuda a lidiar con el estrés, con el dolor, pero también podemos ver el sufrimiento como una oportunidad para sensibilizarnos, para apreciar más esos momentos en que sentimos paz, en que sentimos calma, porque no todo es oscuridad, dolor y sufrimiento. También hay buenos momentos. El abrazar a un ser querido, La gran mayoría. el sentirnos amados, el poder amar, el poder dar un obsequio a otro ser, el poder ayudar a quienes están sufriendo, el poder respirar. Hay muchas cosas bellas en esta vida y creo que si nos unimos como seres humanos, no quiero ser un idealista, pero creo que podemos hacer un mundo mejor. Si más personas nos unimos, aunque tengamos oscuridad y aunque tengamos defectos, porque todos los tenemos, yo primero tengo un montón de defectos que debo corregir, podemos hacer las cosas mejor. Podemos levantarnos y decir, bueno, una vez más, voy a intentar aprender más y aplicar esos aprendizajes. Y a usted que puede que esté sufriendo, que esté pasando por una oscuridad, por una enfermedad, por un dolor, quiero decirle algo, y es que no es para siempre. Va a venir un mejor momento. El momento más oscuro del día es justo antes del amanecer. Entonces no se rinda, pase ese momento oscuro, sea valiente, apóyese de las personas que lo aman. Si no tiene a nadie, busque, busque y encontrará. Va a venir un mejor momento para todos los seres. Y le deseo a usted y a todos los seres algo que se menciona en la tradición del hinduismo, y es Satchitananda, que todos los seres sean eternos, que todos los seres sean conscientes y que todos los seres sean dichosos, sin excepción, todos. Es mi deseo hoy para todos. Y aclaro que respeto todas las tradiciones religiosas. No considero que mis creencias sean la verdad, sino que desde mi punto de vista todos podemos convivir en paz aunque pensemos diferente. Yo soy David Pérez y le agradezco una vez más por estar en Más allá de la vida.